Soy Pilar Pozo y nada, pues os quiero dar la bienvenida a todos a esta ponencia tan interesante y la bienvenida también a nuestra ponente Beatriz López. Bienvenida, Beatriz. Bueno, pues para ETAPI sabéis que el tema de la formación es muy importante y sobre todo somos conscientes también de las dificultades que se presentan en el ámbito laboral, ¿no? En la inclusión laboral de las personas con TEA. Por eso, bueno, pues es importante hacer formaciones específicas en este área y también, sobre todo, pues contar con herramientas que sean interesantes y buenas de cara a favorecer esa inclusión educativa, ¿no? Entonces, bueno, os quería comentar que en el año 2017 ya hicimos unas jornadas de empleo para personas con TEA, cuya grabación está en AETAPI y bueno, pues aquellos que estéis interesados, pues tiene acceso abierto y podéis verla, porque sí, yo creo que fueron unas jornadas muy interesantes en el que, bueno, pues se abordaron a lo largo de todo un día, pues distintos aspectos sobre la formación laboral, ¿no? La orientación laboral, estrategias para el empleo con apoyo, el papel del mediador laboral. Y sobre todo, bueno, pues ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Beatriz López, hola Beatriz, que vino ahí a presentarnos su trabajo que estaba realizando en la Universidad de Portsmouth. Y bueno, pues nos presentó también sus experiencias en un centro de investigación para adultos de empleo para adultos con TEA. Y sobre todo también nos presentó una herramienta que lo que hacía era evaluar pues, el perfil de la persona con TEA de tal manera que se pudiera ajustar luego a lo que sería pues, al puesto de trabajo, ¿no? Entonces nos pareció una herramienta súper interesante y bueno, pues enseguida le dijimos a Beatriz, nos encantaría desde ETAPI poder traducir al castellano esta herramienta y así poder contar con ella aquí en España, ¿no? Y bueno, pues con la generosidad que le caracteriza a Beatriz, pues enseguida nos dijo que sí. Ha sido todo un proceso, ¿no? de traducción y de puesta en marcha del proyecto y hoy por fin podemos decir que contamos ya con la herramienta en castellano y que tenemos a Beatriz para que nos cuente pues sus características, las características de la herramienta y cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, pues es ya una realidad que contar con esta herramienta. Como os decía, bueno, pues en nombre de ETAPI queremos dar las gracias enormemente a Beatriz siempre por su dedicación, por su colaboración. Siempre que le hemos pedido algo siempre ha estado disponible y bueno, pues muchas gracias Beatriz por eso, por tu generosidad y por estar siempre ahí pendiente de todo, ¿no? Para mí, bueno, pues un placer presentarte porque ya veréis que aparte del currículum que tiene investigador tan potente, pues yo quiero decir que Beatriz también es una gran persona, ¿no? Yo tengo la oportunidad de conocerla de los cursos de verano de la UNED, llevamos ya muchos años compartiendo esa experiencia y os tengo que decir que doy fe de ello, ¿no? Con respecto al currículum, bueno, pues os cuento que Beatriz hizo la licenciatura de Psicología en la Universidad Autónoma en el año 95 y ya en el año 97 pues se traslada a vivir a Inglaterra y bueno, pues allí empieza a hacer algunos proyectos de investigación en la Universidad de Kent, sobre todo pues sobre signos tempranos en TEA, y en el año 98 inicia ya su doctorado, ¿no? A ella le interesa sobre todo el área del desarrollo cognitivo y se centra sobre todo en aquellos factores socioculturales que afectan a ese desarrollo cognitivo en autismo. ¿Qué más tengo por aquí? Ya en 2001 fue cuando presenta su trabajo de tesis doctoral y, bueno, pues de hace ya más de 10 años trabaja en la Universidad de Portsmouth. En el 2005, como Beatriz es una persona muy inquieta, muy curiosa, le interesan muchas cosas, pues entonces funda el Centro de Investigación de Empleo de Autismo en la Universidad de Portsmouth. Porque bueno, el interés también era de ver cómo favorecer pues, el empleo de las personas con TEA
y basarse un poco pues, en todas esas características y peculiaridades que tienen las personas para que puedan tener un éxito en su vida laboral. Ahí crea esa herramienta que es la que vamos a ver hoy, ¿no? Y procedimientos específicos para evaluar el perfil vocacional de las personas con TEA y el ajuste al puesto. Y tengo que decir también que obtuvo en el año 2016 un premio de reconocimiento por la NAS, por la Asociación de Autismo de Reino Unido, ¿no? También, bueno, pues como sigue implicada en muchas cosas, tengo que deciros que desde el año 2020, de agosto, pues también es directora del Centro de Investigación sobre Interacción, Desarrollo y Diversidad. Como veis, no exageraba cuando decía que tenía un currículum muy amplio y muy brillante, ¿no? Entonces, bueno, pues como no quiero quitar mucho tiempo de la presentación de Beatriz, pues Beatriz, te doy el paso ya a que puedas presentarnos la herramienta. Y bueno, me habías dicho que a lo mejor hacías un pequeño descanso, tendremos como una hora o así de ponencia, pero a lo mejor a la media hora haremos un pequeño descanso de 5 minutillos así, y luego ya lo retomaremos y las preguntas pues las vais haciendo a través del foro. Del chat, perdón, y ya vamos contando luego pues en la última media hora para tratar de resolver las cuestiones que se planteen. Pues nada, bienvenida Beatriz y nada, cuando quieras. Muchas gracias y muchas gracias por esa introducción, que eso sí que es generoso. Y gracias, quiero dar antes de nada las gracias también, aparte a Pilar por la presentación esta tan favorecedora que me ha hecho. También quiero dar las gracias a ETAPI por darme esta oportunidad de explicar un poquito cuál es la filosofía detrás de las herramientas que hemos creado, porque a veces solo presentando lo que es la herramienta se pierde un poco de lo que es... de lo que va detrás, digamos, de la intención que va detrás de estas herramientas. Entonces lo que he preparado es una presentación, primero explicando la filosofía detrás de las herramientas y luego ya hacer 5 minutos de descanso, más que nada para hacer una primera ronda de preguntas, más que nada porque escuchar a alguien durante una hora online es cansado. Entonces, si paramos un poquito, hacemos algunas preguntas y comentarios, luego ya podemos seguir con la herramienta. Y ya que estoy agradeciendo a Pilar y agradeciendo a ETAPI, espera que me acabo de dar cuenta que no estoy presentando. Me gustaría empezar por agradecer a todas las personas que han contribuido al desarrollo de esta herramienta, porque desde luego no he sido yo sola ni por asomo. Hay mucha gente que ha colaborado como un equipo, nadie colabora más o menos. Ha sido un equipo y ha sido un equipo de investigadores como la doctora Julie Urel y el doctor Nico Cargas, que los dos tienen experiencia en empleo, Julie, y en procesamiento sensorial. Y luego la experiencia clínica de Liz Keenan, que es una psicóloga clínica especializada en autismo sin discapacidad intelectual, en adultos con TEA sin discapacidad intelectual. Y por último, pero de ninguna manera menos importante, John Barber y Sean González Lambert, inglés pero con padre español, de ahí el González, que los dos nos han dado todo el conocimiento desde la experiencia personal. Son dos adultos con TEA que no solo nos han dado conocimiento, nos han ayudado a identificar las áreas más relevantes para empleo y han coproducido lo que es el cuestionario, han hecho preguntas, o sea, es tanto su trabajo como el nuestro. Y también quiero agradecer, por supuesto, la financiación que nos ha dado el Ministerio de Sanidad del Reino Unido, una organización que se llama Research Autism, que se centra en financiar procesos de investigación, el Ayuntamiento de Portsmouth, que nos ha dado muchísimo apoyo, y sobre todo también a IBM, que nos ha dado financiación para hacer la plataforma online de evaluación que os voy a contar dentro de un rato.
¿por qué empezamos a hacer o por qué creamos el Centro de Investigación de Autismo? Viene por un lado de una experiencia personal, porque yo hacía investigación básica y iba a colegios y iba por ahí con mi ordenador y aprieta esta tecla y aprieta esta tecla. Y una de las cosas que de repente me di cuenta cuando pasé a investigar el autismo en la edad adulta fue que muchas de las personas que participaban en estos estudios me contaban unas historias pues, de estar en casa todos los días sin trabajar, sin hacer nada, sin tener rutinas, sin tener una razón para levantarse por la mañana. Y cuanto más vi eso, más me di cuenta de que en cierta manera el empleo es nuestra razón de vivir para mucha gente. O sea, no es la única, ni mucho menos, ni hace falta para ser feliz, por otro lado, pero si pensáis en vosotros, la mayoría de nuestra vida se centra en el trabajo. Y la mayoría de nuestra vida adulta se centra en el trabajo, hacemos amigos a través del trabajo, tenemos una rutina a través del trabajo y tenemos una razón para hacer las cosas. Eso por un lado. Por otro lado, a ver, todos los que estáis aquí supongo que sabéis que las tasas de empleo en TEA son muy bajas. Según un informe de la Asociación Británica de Autismo, hay alguien por ahí que tiene el micrófono abierto y hay un ruido que... Bueno, como decía, la tasa de empleo en TEA es muy, muy baja. Según un informe del 2019 de la Asociación Británica de Autismo, en colaboración con un grupo parlamentario, encontraron que solo un 32% de las personas con TEA tienen trabajo a tiempo completo. No, perdón, tienen algún tipo de empleo. A tiempo completo es solo un 16%. Y mucha gente cree que esto es porque tienen una discapacidad o porque tienen TEA, pero si lo que este informe encontró es que otras personas con otro tipo de discapacidad tienen una tasa de empleo mucho más baja. Una tasa de empleo mucho más alta, de un 51%. O sea, la población TEA, digamos que tiene un problema mucho más acusado que otro tipo de discapacidades. Y ya si comparamos con la población general, ya la tasa del 32% o el 81%. Y otra de las cosas que encontraron en este informe es que no tengan trabajo porque no quieran trabajar. El 77% de personas con TEA manifiesta que quiere trabajar. O sea que nos encontramos con una población que es especialmente vulnerable, que encuentra más barreras que otros tipos de discapacidades. Y no solo eso, sino que eso por un lado, pero es que, como decía antes, el empleo es importante y es importante por las razones que he dicho antes, pero también porque está ligado, y toda la investigación lo demuestra, está ligado a problemas de salud mental, a una peor calidad de vida, a un deterioro en el perfil conductual y sobre todo el riesgo este es más alto en personas sin discapacidad intelectual. Y esto contribuye a un incremento en costes para el gobierno, que es por donde siempre hemos intentado influenciar el gobierno, es a través de tocándoles el bolsillo, porque eso es una de las cosas que el gobierno escucha más. Porque claro, problemas de salud mental, peor calidad de vida, conllevan problemas de salud y conllevan más ayudas sociales, etcétera, etcétera. Y otra de las desventajas de no tener empleo es, como decía antes, muchas de nuestra vida social es a través del empleo. Entonces, no tener empleo supone una exclusión social y también económicamente supone una dependencia. Porque si no tienes empleo, terminas viviendo con tu familia, etcétera, etcétera. Dependencia tanto de ayudas del Estado como dependencia de familiar. Y otra de las cosas que la investigación demuestra es que incluso aquellos que tienen empleo suele ser muy inestable,
La mayoría dejan el trabajo en menos de un año. Y esta pérdida de trabajos no es debido a que no puedan realizar el trabajo como tal, sino que tiende a ser asociada a cosas como que no hacen ajustes en el trabajo, problemas más sociales de entender las reglas no escritas en el lugar laboral, el tener un ambiente sensorial que no les va, etcétera, etcétera. O sea, que no es porque no pueden trabajar, es porque hay una serie de circunstancias que le hacen muy difícil trabajar. Y aquellos que están empleados también lo que se encuentra es que están empleados por debajo de sus habilidades y por debajo de su formación. Vamos, yo conozco casos y casos de... estoy pensando, por ejemplo, en una persona que conocí en el 2015 cuando abrimos el centro de empleo con un máster en informática que estaba estaba de voluntaria en una tienda colocando libros. O sea, ni siquiera tenía empleo. Ahora no solo tiene empleo, sino que le han ascendido, es a tiempo completo, estar trabajando para la unidad de seguridad digital de la policía y está más feliz que unas Pascuas. Pero el caso es que suelen estar empleados por debajo de sus habilidades, de su formación y con lo que conlleva eso, evidentemente, son salarios más bajos de los que deberían. Eso por un lado, y por otro que la sociedad se está perdiendo unas habilidades que es una pena. Es una pena. Y entonces, como digo, esto fue en el 2015, fue cuando empecé a mirar un poco, a darme cuenta de que algo había que hacer respecto al empleo. Y una de las cosas que cuando creamos el centro decidimos es seguir un modelo, el modelo 3D, que es un modelo que pretende y propone que el autismo se debe entender tanto a nivel teórico como a nivel práctico, en base a tres dimensiones, y las tres dimensiones son diálogo, diversidad y desarrollo, por eso es el modelo 3D. Y cuando hablo de diálogo, lo que estoy diciendo básicamente es que el autismo se tiene que entender en un contexto de una sociedad no autista, y voy a hablar de eso bastante dentro de un ratito, pero es la idea de que el problema, digamos, no está solo en la persona, sino que para entender el autismo necesitamos entender cuál es la interacción, digamos, de la persona con TEA en un contexto, en una sociedad que es no TEA. En cuanto a diversidad, también todos sabemos que el espectro autista es muy, muy variable. Hay mucha variación, hay mucha heterogeneidad en los perfiles. Y entonces es necesario también entender cualquier modelo teórico, cualquier intervención o cualquier aplicación. Necesita tener en cuenta esta diversidad. O sea, que no hay un modelo que se ajusta a cada persona con TEA, que los modelos, incluso a nivel teórico, hay que entender un poquito mejor cuál es esta heterogeneidad, de dónde viene esta variabilidad, cuáles son las fuentes, cómo se desarrolla la variabilidad en el ciclo vital y cómo hacer teorías que puedan combinar esos rasgos, digamos, grupales con rasgos individuales. Y por último, digamos, el tercer pie del modelo es desarrollo, entender el autismo como una condición que cambia durante el ciclo vital, no se enfrentan, digamos, a los mismos problemas, no tienen las mismas fortalezas cuando son niños que cuando son adultos, y tenemos que entender qué es lo que cambia y cuándo cambia, pero también tenemos que entender cómo prevenir cambios que pueden ser negativos. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos ahora mismo es intentar prevenir problemas de salud mental en la edad adulta. E intentar ya, porque creo que hay un estudio de ahora mismo no me acuerdo,
Gillespie del año pasado, en donde descubrieron que el 89% de las intervenciones en la infancia son en habilidades sociales. Pero no se está haciendo casi nada para darles estrategias de afrontamiento, estrategias para reducir estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Esa es una de las cosas en las que estamos trabajando, por ejemplo. Y cuando hablo de diálogo, esta cita es una cita de Pierre, que para mí es como el modelo de lo que puede ser el autismo cuando hay unos apoyos adecuados y cuando no hay mucha discapacidad cognitiva. Pero Pierre es una persona que en su infancia tuvo muchísimos problemas conductuales, aprendió a hablar muy tarde, iba de un colegio a otro. Y bueno, en algún momento encontraron por fin el colegio adecuado, los profesores adecuados, etcétera, etcétera. No tiene discapacidad. Y ahora mismo Pierre tiene su empresa informática de programación de videojuegos y aparte trabaja para una empresa informática. Y Pierre da clases en la universidad, me da clases en el curso de autismo que tengo, y una de las cosas que dijo una vez que me quedó como muy grabada es que el autismo es un problema solo en el contexto de la ignorancia. Y esto para mí encapsula lo que es un modelo teórico. El autismo se puede entender desde un modelo médico, donde hay una discapacidad, hay un problema, es el modelo, digamos, que usa los equipos diagnósticos, de ver cuáles son los trastornos, cuáles son las dificultades. Pero el modelo social, en vez de eso, se centra más en entender la discapacidad como, en gran parte o en gran medida, consecuencia de barreras sociales. Es la idea de que estar en una silla de ruedas es una discapacidad si te encuentras una escalera, pero si te encuentras una rampa no. Es un modelo teórico que intenta entender cuál es el rol, digamos, de la sociedad en crear discapacidades ya sea para gente en silla de ruedas, para gente con dislexia o para gente con TEA. Entonces, también podemos encontrar a niñas como Lucía jugando a imaginar lo que ponen los cuentos. Es que seguir hablando. Bueno, entonces, una de las cosas, o sea, este modelo teórico y esta perspectiva está en todo lo que hacemos en el centro, en tanto proyectos de investigación básica como proyectos de investigación aplicada. Aplicamos este proyecto, intentar entender cuáles son las barreras sociales de TEA. ¿Y cuáles son estas barreras? Incluso antes de crear el centro, ya en el 2015, lo publicamos en el 2015, pero lo hicimos en el 2014, una de las cosas que hicimos fue mirar cuáles son las barreras al empleo. Y preguntamos a adultos con TEA, a padres y a profesionales. Y como veis, y perdonad que este gráfico está en inglés, pero mi ordenador no me ha dejado cambiarlo y traducirlo. Pero bueno, como veis aquí, para los profesionales la primera barrera es una falta de concienciación de TEA en empresas, en empleadores, mientras que para las personas con TEA la principal barrera es el que no se hagan ajustes en el trabajo. Para los padres, sin embargo, las barreras tienen más que ver con la capacidad y con la formación, digamos, de las personas con TEA. Así que encontramos, por un lado, que los padres ponen o creen que las barreras son de aspectos que tienen que ver con TEA, mientras que los profesionales y las personas adultas que habían tenido empleo en algún momento de su vida, si no estaban empleados en ese momento, ven como la barrera principal el que no hagan ajustes del trabajo.
y lo que nos decían es que porque no hacen ajustes, al final pierden el trabajo. Entonces, el centro, cuando lo creamos en el 2015, decidimos centrarnos, hacer intervención no en la persona con TEA, sino en los empleadores. Digamos, mirar al otro lado de la ecuación, porque hay muchísimos programas de empleo para personas con TEA, hay talleres de hacer currículos, de hacer entrevistas, etcétera, etcétera, pero tú puedes formar como el chico que estaba hablando antes, pues, que tenía un máster en informática, pero si tú no arreglas, digamos, el otro lado de la ecuación, ya puede tener un premio Nobel que si el empleador tiene miedo de emplear a una persona con TEA, no vamos a ningún lado. Las dos cosas son válidas, pero digamos que nuestro centro se centra más en el otro lado de la ecuación, en los empleadores, en las empresas. Y hacemos proyectos de investigación relacionados con las actitudes, cuáles son sus actitudes hacia el TEA, cuál es su conocimiento, pero cuáles son sus miedos también, cuáles son los aspectos de la infraestructura organizacional que pueden crear barreras. Y nuestro objetivo, en cierta manera, es empoderar a los empleadores. Porque una de las cosas que, hablando con empresas, lo que nos dicen es que no es que tengan una actitud negativa, sino que no saben cómo apoyar a sus empleados con TEA. Que es que simplemente no tienen las herramientas para ello. Y la otra cosa en la que nos hemos centrado bastante en el centro es programas de concienciación. Los programas de concienciación, una de las cosas cuando empecé a trabajar en esto que vimos es que hay una falta de estudios que evalúen qué tipo de formación es efectiva en empleadores. Y en parte, o sea, hay muchos estudios que evalúan una formación de si antes y después, si después de la formación tienen más conocimiento de autismo, pero no, la mayoría de esos estudios no te dicen, uno, qué elementos contribuyen para el aumento de conocimiento de TEA, pero en cierta parte uno de los problemas de los estudios que hay es que no entendemos a veces cuál es el objetivo de la formación. O sea, si se leen los estudios, casi todos los estudios, el objetivo es aumentar el conocimiento de TEA, pero una de las cosas que es fundamental si queremos incrementar el empleo en autismo es cambiar actitudes de los empleadores. Y lo que no sabemos es, por un lado, qué es lo que queremos hacer cuando estamos haciendo un curso de formación a empresas. ¿Queremos aumentar el conocimiento o queremos cambiar las actitudes? Y segundo, asumimos que aumentar el conocimiento mejora las actitudes, pero ¿hasta qué punto esto es cierto? Y ahora os cuento hasta qué punto esto es cierto. Y la otra cosa es que los cursos de formación no sabemos hasta qué punto ayudan a un empleador, a un jefe, a un supervisor a hacer ajustes para su empleado con TEA. Y este es un ejemplo que no voy a decir de dónde lo he sacado, pero este es un ejemplo del tipo de formación que se hace a empresas. Una formación donde se recalca que las características del autismo son dificultades sociales y de comunicación, problemas de planificación y organización, sensibilidades sensoriales y conductas repetitivas. Y se dicen cosas como pueden dominar o no participar en reuniones, pueden preguntar lo mismo varias veces, puede que muestren conductas inapropiadas, puede que. ¿Qué problema hay con este tipo de formación? Que para mí, cada vez que veo esto y cada vez que he ido a un evento de jornadas donde se hace formación en empresas, yo veo las caras de la empresa y esta es más o menos la cara que ponen. De, oh Dios mío, un listado enorme de posibles dificultades que puedan tener y la primera reacción, y esto te lo dicen cuando los entrevistas, te lo dicen todo el rato, es que hay una lista tan grande que voy a tener que hacer un montón de cambios y un montón de ajustes y les entra un miedo atroz.
No es que no quieran, es que simplemente les entra miedo de voy a ser capaz de hacer estos ajustes. Y entonces lo que mucha gente ha empezado a hacer es formación centrada más en los aspectos positivos de TEA. Cosas como que tienen muy buena memoria, muy buena atención al detalle, que pueden ser muy creativos, pensar fuera de la caja, digamos, pueden ser muy originales, que a muchos se les da bien la informática, pueden ser metódicos, etcétera, etcétera, etcétera. El problema tanto de este tipo de formación como el tipo de formación centrada en lo positivo es que muchísimos estudios y cada vez más, y nosotros publicamos uno el año pasado, es que hay muy poquita correlación entre conocimiento de TEA y actitudes positivas de TEA. O sea, cuando realmente miras si las actitudes positivas de TEA correlacionan con más conocimiento, las correlaciones son bajísimas. O sea que, aunque creemos que por dar más información sobre TEA estamos mejorando las actitudes, lo que también otros estudios están enseñando es que muchas de estas campañas lo que están creando es, están reforzando estereotipos negativos. Y las campañas basadas en aspectos positivos, por otro lado, también hay estudios que demuestran que están creando un sentimiento de no llegar a las expectativas, de no cumplir expectativas en personas con TEA. Porque dicen, jolín, todo el mundo cree que yo voy a tener muy buena memoria, mucha atención al detalle, o que voy a ser la pera en matemáticas o en informática, y ese sentimiento de ni siquiera soy una buena persona con TEA. O sea, no solo no encajo muy bien en la sociedad, pero incluso dentro del espectro como que no doy la talla. Y entonces, si sumamos, por un lado está esto, pero otra limitación, digamos, de este tipo de campañas es que presentan una visión general del autismo, de TEA. Y todos sabemos, y esta frase seguro que la habéis visto antes, cuando has conocido a una persona con TEA, has conocido a una persona con TEA. Como decía antes, la variabilidad en autismo es enorme y este es un ejemplo, por ejemplo, de un estudio de Nico Cargas, que fue mi estudiante de doctorado hace varios años, donde evaluamos los umbrales auditivos en adultos con TEA. Y lo que nos encontramos, por un lado, sorpresivamente, que eran no hipersensibles, pero hiposensibles a la intensidad, al volumen, a la frecuencia, si eran graves o agudos, mientras que a la duración de un sonido tenían umbrales típicos. Eso globalmente, pero cuando te fijas en cada persona, descubrimos que mientras que la mayoría, unos 15, entran dentro de una distribución típica, o sea, tienen umbrales típicos de una desviación típica. Bueno, no me voy a meter con términos estadísticos, pero digamos que en cuestión de volumen, 15 de 21 tenían umbrales típicos, pero luego 5 eran muy hiposensibles a diferencias en volumen, 1 era hipersensible. Y en cuanto a si un sonido era grave o agudo, otra vez nos encontramos que aproximadamente la mitad tenían umbrales dentro de una distribución típica, mientras que 11 eran hiposensibles y 2 eran hipersensibles. Con lo cual, cuando le decimos a un empleador que pueden tener sensibilidades sensoriales, que pueden ser hipo o pueden ser hiper, es cierto, pero eso en cierta manera no ayuda al empleador a hacer un ajuste, porque no saben si tienen que sobreestimularles o quitar estimulación del ambiente. Y un problema añadido es que ni siquiera puedes clasificar a una persona con TEA como hiper o hipersensible. Incluso en este estudio que eran literalmente distinguir sonidos como beep to beep, era muy simple. Resulta que hay variación intraindividual.
Y aquí os presento los primeros 4 personas con TEA que venían al laboratorio y veis que esta persona en cuestión de intensidad, el volumen, es hipersensible, pero hiposensible a la frecuencia. La segunda persona que vino, otro patrón. La tercera persona, un patrón también donde duración típica, pero la frecuencia hiposensible y extremadamente hiposensible al volumen. Este más o menos parejo en los 3 parámetros auditivos. Lo que estoy diciendo es que el problema de estas campañas donde se presenta un conocimiento general de autismo, por un lado no ayuda a las empresas a diseñar programas personalizados para sus empleados, pero tampoco nos ayuda mucho a cambiar actitudes. Por lo que decía antes, porque realmente el conocimiento en sí se ha demostrado ya varias veces que no lleva a una actitud más positiva hacia el empleo de TEA. Entonces, ahora mismo lo que estamos intentando desarrollar son campañas especialmente dirigidas a cambiar las actitudes. Ahora mismo nos estamos centrando en estudiantes universitarios, no en el ámbito de empleo, sino en la universidad, porque en la Universidad de Portsmouth tenemos como 250 estudiantes con TEA y tenemos una población de estudiantes no TEA considerable. Y entonces lo que estamos intentando hacer mediante grupos, tenemos grupos de discusión de estudiantes con TEA y estudiantes sin TEA, para entender cuáles son los mitos que tienen o cuáles son las cosas que, digamos, les hacen no incluir a los estudiantes con TEA en las actividades sociales y académicas. Entonces, una de las cosas que quería hacer hoy es por un lado, explicar un poco cuando hablo del modelo 3D a qué nos referimos, a este modelo donde nos centramos mucho en la sociedad no TEA, pero también nos centramos mucho en la investigación y ahí tenemos mucha investigación básica en cuestiones de variabilidad. Y en cuestión de programas de concienciación, para resumir, sabemos que más conocimiento no necesariamente conlleva un cambio de actitudes, puede llevar a reforzar estereotipos negativos y crear falsas expectativas, y lo que intentamos en el centro es promover los beneficios de la aceptación y de la diversidad en el mundo laboral. Hay un montón de investigación que demuestra que cuanto más diverso es un equipo laboral, mejor resultados se obtienen, porque hay más habilidades, hay un perfil más grande de habilidades. Y entonces lo que nos hemos centrado mucho es en el desarrollo de herramientas que nos permitan dar un apoyo personalizado a personas con TEA en ambientes laborales. Y eso es en lo que me voy a centrar hoy, y eso es en lo que me voy a centrar en la segunda parte de esta charla. Antes de seguir y explicaros un poco lo que es la herramienta, no sé si alguien tiene algunas preguntas, si queréis hacer un descanso. Voy a abrir el chat. En principio, hola, en principio no hay ninguna pregunta en el chat, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Pues estáis ahora a tiempo. Abrir los micrófonos, entonces, quien quiera hacer la pregunta. Y si no, pues descansamos o seguimos, como veáis, como tú veas, Beatriz, que eres la ponente. Ya, pero los que tienen que escuchar son ellos. Sí, pero bueno, por ahora, a ver, aquí sí, aquí me parece que ahora en el chat hay... Sí, se graba, sí, se está grabando. Sí. La ponencia. A lo mejor es mucho que absorber como para hacer preguntas. Estamos, mejor dicho, asimilando un poco todo y vale. bueno, ¿Seguimos pues no sé, el descanso? ¿seguimos o hacemos el descanso, como queráis? Una persona está diciendo que por ella seguimos. Pues
Pues sigo. Muy bien. Seguimos, vale, Laia, seguimos. Pues nada, pues... Uy. Vale, pues ese es, digamos, el modelo que está detrás de la herramienta que voy a presentar hoy. Y esta herramienta surgió de una colaboración, aparte de toda esa gente a la que he agradecido, aparte surgió el centro, digamos, se creó con financiación del Ministerio de Sanidad y una colaboración de 4 ayuntamientos y de la Asociación Local de TEA. Y esto yo creo que ha sido fundamental para que esto haya dado fruto, porque necesitamos, por un lado, entender cuáles son las necesidades de las personas con TEA, las necesidades de los padres, las necesidades de los profesionales, pero también entender cuáles son las barreras que los ayuntamientos tienen para ofrecer apoyos. Y entonces nos unimos todos y presentamos una solicitud de financiación al Ministerio de Sanidad desde la Universidad de Portsmouth y con un programa de empleo cuyo objetivo era mejorar las perspectivas de empleo de personas con TEA sin discapacidad intelectual. ¿Por qué sin discapacidad intelectual? Hubo varias razones. Por un lado, en la parte de investigación veíamos que son en cierta manera más vulnerables a problemas de salud mental y a tasas de empleo muy bajas, que parece un contrasentido, pero una de las razones, no sé cómo funcionan aquí los servicios sociales, pero es que en Inglaterra los servicios sociales son o para gente con discapacidad o para gente con problemas de salud severos. Entonces, aquellos autistas sin discapacidad intelectual no pueden acceder a los programas para gente con discapacidad, pero tampoco pueden acceder a programas para personas con salud mental, con problemas de salud mental severos, hasta que no los desarrollan. Entonces, después de unos años en paro, desarrollan problemas de salud mental y entonces ya pueden acceder a esos programas. Entonces, una de las cosas que tanto la asociación local como los ayuntamientos nos dijeron es, por favor, haz algo para esta submuestra dentro de la población autista con TEA, que como que se cae en el medio, que ni por un lado ni por el otro están recibiendo apoyos. Mientras que hay muchos programas de empleo para personas con discapacidad intelectual, no hay programas de empleo para personas sin discapacidad intelectual con TEA. Estoy hablando de 2015, ahora las cosas han cambiado muchísimo. Ya sé que son solo 5 años, pero han cambiado mucho. Entonces, centramos el programa de empleo en estos adultos. Y lo que nos pidieron los ayuntamientos, tanto los ayuntamientos como la asociación local, eran herramientas que les ayudaran a reducir los costes de los programas de empleo, porque los servicios sociales cada vez tienen menos ayudas del Estado y la asociación local también cada vez tiene menos ayudas del Estado. Con lo cual necesitan programas que tengan un coste muy bajo o herramientas que tengan un coste muy bajo. Y como decía antes, por el modelo que seguimos nosotros, queríamos intentar empoderar a los empleadores, intentar ayudarles, intentar darles herramientas para poder apoyar a sus empleados con TEA. Entonces, lo que después de muchísimas conversaciones con la asociación, con adultos con TEA, con los ayuntamientos, con profesionales de todo tipo, decidimos centrarnos en intentar crear herramientas para evaluar los perfiles de personas con TEA. Nos centramos, y otra vez yendo al modelo, en la diversidad. Intentar dar herramientas que nos permitieran diseñar programas de apoyo personalizados. Entonces, como mi formación es en psicología cognitiva y como dijo Pilar antes, eso es lo que hice en mi tesis y lo que he trabajado muchos años, nos centramos en hacer, por un lado,
perfiles laborales, con la idea de hacer un perfil de la persona en cuanto a preferencias laborales, en habilidades laborales, valores laborales, para intentar que en estos programas, había en aquel entonces, eran programas donde tenías a gente con un máster reponiendo en estanterías en supermercados, por ejemplo. Los programas que ofrecían trabajos que no eran adecuados para el perfil de la persona. Entonces hicimos un perfil laboral para emparejar, digamos, la persona, para encontrar el trabajo ideal para la persona. Y por otro lado, un perfil cognitivo para ver cuáles eran las fortalezas, por un lado, aunque se centra más que en las fortalezas, en las dificultades de la persona, y la razón por la que nos centramos más en las dificultades que encuentra una persona en el entorno laboral, nos centramos en eso porque queríamos darle información, recomendaciones de ajustes al empleador. O sea, queríamos hacer recomendaciones de qué ajustes podía hacer el empleador para hacer el entorno laboral más fácil para personas con TEA. Y estas herramientas en psicología nos encanta, esto de hacer cuestionarios y donde al final hay una puntuación de 57 y se compara esa puntuación a unas normas, a un baremo normativo. El objetivo de nuestras herramientas no, por ejemplo, el perfil sensorial de Dan se basa así, en si hay una sensibilidad severa o no severa en cuanto a percepción sensorial. Nuestros perfiles no tenemos puntuaciones en ningún momento. El objetivo para nosotros, y cuando digo nosotros, de verdad que digo todo el equipo que va detrás y digo todos los profesionales trabajando para el ayuntamiento y para la asociación local, quisimos hacer un perfil que facilite la recogida de información detallada de la persona. No un numerito, sino esta persona odia el olor a queso y por favor no comáis queso cerca que le puede dar un ataque de pánico o lo que sea. Pero nuestros perfiles realmente intentan encontrar esa información que es muy, muy personalizada a la persona. O si hay algún perfume en especial, si es un olor, si es un perfume, si es algún tipo de luz, etcétera, etcétera. Y nuestros perfiles, os lo voy a enseñar lo que es el perfil luego, pero la primera cosa que hay en el informe es sobre el autismo de Juan o de María. Lo primero que hacemos en el informe que se prepara para los empleadores es, vale, Juan tiene TEA, pero, o sea, una de las cosas, el primer párrafo básicamente es, cuando se habla de autismo, genera una serie de estereotipos. Y lo primero que intentamos hacer es, deja estos estereotipos en una estantería y lo que te vamos a contar aquí es el autismo de Juan. No el autismo en general, sino el autismo de Juan. Entonces, lo primero que listamos es todas las áreas que son característicamente problemáticas en autismo, como cosas sensoriales de planificación, organización, etc. Y decimos, esta persona no tiene problemas con esto. Eso es lo primero que hacemos. Quitar estereotipos. O sea, esta persona no tiene ningún problema con contacto ocular o no tiene ningún problema, le encanta hablar y es más sociable que nadie. Eso es lo primero que hacemos. Luego damos unas recomendaciones de ajustes y luego ya entramos en lo que es el perfil laboral y el cognitivo. El perfil laboral evaluamos preferencias vocacionales, tipos de trabajos que le pueden gustar, la confianza en habilidades laborales, por supuesto no podemos evaluar todas las habilidades laborales directamente, no podemos evaluar si la persona escribe bien o no escribe bien, si habla bien, si no habla bien, pero lo que evaluamos es la confianza de la persona en esas habilidades. Y luego evaluamos también preferencias y valores laborales y cualidades personales.
Esto es digamos, el perfil laboral. En cuanto al perfil cognitivo, nos hemos centrado en las 3 áreas más relevantes para el autismo, que son habilidades sociales y de comunicación, flexibilidad y organización y perfil sensorial. Y en base a lo que evaluamos en el perfil cognitivo, damos recomendaciones de ajustes basadas en necesidades individuales. No damos recomendaciones generales, sino recomendaciones para esta persona. Y el primer paso cuando desarrollamos esta herramienta, estos perfiles, por supuesto es evaluarla y ver si funciona o no funciona. Y entonces por eso hicimos un programa de empleo donde hubo una experiencia laboral de 2 meses y evaluamos hasta qué punto, lo principal que quisimos evaluar, por un lado, el programa fue muy exitoso, redujo problemas de salud mental, aumentó la confianza, etcétera, etcétera, pero lo que más nos interesaba es hasta qué punto creían que su jefe le había hecho los ajustes adecuados para la persona en el trabajo y si les hubiera gustado más horas de apoyo del mentor. Porque el programa, había un mentor que al principio apoyaba bastante, pero ya en la 3ª semana había 2 horas como media de apoyo laboral, nada más. ¿Por qué hubo tan poca necesidad de apoyo para los empleados con TEA? Por un lado, porque el 81% estaba muy de acuerdo en que su jefe había hecho los ajustes necesarios para él o para ella, que esto, después de lo que habíamos visto en la encuesta, es todo una mejora, pero solo un 9% quiso más horas de apoyo del mentor. Y esto pese a solo tener 2 horas a la semana. ¿Qué pasó ahí? Pues que al darle un perfil al empleador, al jefe o al supervisor de la persona, del empleado que tenían, de este Juan, olvídate que tiene TEA, este es Juan, y estas son las cosas que no se le dan muy bien, ponle algún tipo de apoyo. En el momento que se lo cuentas al empleador, de repente el mentor ya como que no tenía ningún rol, porque el empleador se convirtió en el mentor. El empleador hizo los ajustes necesarios y el rol del mentor, la única razón realmente por la que todavía estaban 2 horas a la semana es porque estábamos recogiendo datos y entrevistando semanalmente tanto al empleado como al empleador. Pero realmente no es que estuvieran dando un apoyo, porque de repente el rol del mentor al principio fue ayudar en la comunicación entre el empleado y el empleador, ayudarles a interpretar un poco los perfiles y luego es que ya no hacía falta, simplemente ya no hacía falta. Y hemos publicado, aunque esto lo hicimos en el 2015, lo vamos a publicar, todavía no está publicado, está aceptado y saldrá creo que en el próximo número, en el próximo par de meses, pero una de las cosas que hicimos es una evaluación de los costes. Y lo que nos encontramos es que respecto a otro programa que está publicado de empleo de personas con TEA, lo que vimos es que redujimos los costes del programa de empleo en total por 6 libras, que son unos 7 euros por hora trabajada, por persona por hora trabajada. O sea, multiplica eso por cada persona y cada hora trabajada y se redujeron muchísimo los costes, más que nada porque el coste mayor de un programa de empleo es ese servicio del mentor, que es un salario y eso es que cuesta muchísimo. Sin embargo, en el momento que el trabajo del mentor lo está haciendo el jefe, pues ya no te cuesta, no es un coste adicional. Por otro lado,
hubo un programa del Ayuntamiento de Southampton y el Ayuntamiento de Portsmouth que hicieron con financiación de la Unión Europea, donde emplearon a 70 personas con TEA y se comparó los resultados, digamos, de las personas con TEA al resto de personas que no tuvieron una evaluación de perfiles. Y lo que encontraron, esto es una evaluación que hicieron ellos, no la hicimos nosotros, pero lo que encontraron es que aquellos que tuvieron un perfil y donde el empleador tenía el perfil de su empleado, el 53% de personas con TEA que tuvieran este perfil tenían empleo al final del programa. Y esto para mí es fundamental por lo que estaba hablando antes, de que muchas de las personas con TEA no hay mucha retención de empleo. Empiezan un trabajo y luego otro, y luego otro, y luego otro, porque tienen problemas. Pero en el momento que el empleador, el jefe, el supervisor entiende cuáles son las necesidades de la persona, se ponen unos ajustes y hombre, todavía es solo la mitad, pero bueno, la mitad es mejor que un tercio. Y lo otro que se vio es mejoras en salud mental. Mientras que las personas que tuvieron un perfil en la salud mental mejoró 3,75 puntos, para la muestra total solo mejora porque por supuesto entrar en un problema de empleo suele mejorar la confianza, la salud mental, etcétera. Pero al tener el perfil y tener una buena relación con el empleador y tener los ajustes necesarios, pues la salud mental mejora todavía más. Y por un lado están los datos numéricos, pero para mí os quería enseñar un vídeo porque es un vídeo de una de las personas que participó en nuestro programa de empleo, que era un adulto de 53 años que lo habían diagnosticado con TEA después de tener que dejar el trabajo por unos problemas tremendos de estrés, de depresión, porque al no estar diagnosticado no había apoyos, no entendía por qué tenía tantos problemas, etcétera, etcétera. Y entró en nuestro programa de empleo y al final del programa hicimos entrevistas y no sé, para mí esto es por lo que trabajo todos los días. I've learned that I can work again. I've learned that given the right circumstances, I can be utterly professional and crack on and do a job. I've had self-doubt as to whether or not I would actually be able to go back to work again. So this has proven to me I am still good enough. I can still give something back to society. I can still work and that I can feel worthy again. Because when I've been off. Para mí lo que dice al final, no sé si lo habéis entendido, he puesto una especie de subtítulos ahí, más o menos, pero lo que dice al final es, me vuelvo a sentir que merezco la pena. Y para mí eso es que es fundamental. Y es uno de esos casos que yo cuanto más trabajo en cuestiones de empleo y más veo el cambio que dan antes y después del empleo, es que es fenomenal. O sea, es que es una cosa de una autoestima muy baja, de problemas de salud mental, depresión, ansiedad, pasan a una euforia que da gusto verlos. Cuando se hace bien. Cuando no se hace bien, el trabajo puede ser una fuente de estrés impresionante. Y por eso seguimos investigando en esto. Y seguimos los perfiles, yo ya no sé cuántas revisiones hemos hecho, hacemos normalmente una revisión al año con el feedback que vamos recibiendo durante el año y hacemos grupos de discusión para ver qué cambiamos, qué preguntas añadimos, qué preguntas quitamos, etcétera, etcétera. Entonces vamos ya por muchas revisiones, pero bueno, yo lo que quería hacer hoy un poco es no solo contaros de la herramienta, sino por un lado dar esperanza, porque si se hace bien los resultados son impresionantes y son reforzantes como nada. Eso por un lado. Por otro, resaltar que hacer una evaluación de un perfil no tiene por qué ser costoso. Y no solo no es costoso, sino que invertir en esa evaluación inicial reduce los costes a largo plazo.
que aunque parezca en un principio de, oh Dios mío, hacer toda esta evaluación, vaya trabajo que es, etcétera, etcétera, no tiene por qué ser ni costoso si hay unas herramientas adecuadas y ahorra dinero. A la larga ahorra dinero. Y hacer esta evaluación, ya no quiero hablar de los beneficios económicos, pero se traducen beneficios tanto en tasas de retención de empleo como en salud mental. Y otra de las cosas que evaluamos en nuestro programa de empleo es la salud mental del empleador. Y la mayoría, tenía mejor salud mental, mejor autoestima después del programa que antes. O sea que para los empleadores también ayuda a emplear a una persona con TEA. Y eso yo creo que es fundamental y debería ser parte de estas campañas, que no es que le estén haciendo un favor a nadie, sino que ellos están haciendo un favor también. Y yo creo que eso hay que recalcarlo más. Bien, cuando digo que no es costoso hacer una evaluación, lo digo con razón. Sobre todo ahora, el servicio que ofrecemos de perfiles es gratuito y es gratuito, o sea que no cuesta hacer nada, cuesta cero hacer la evaluación y cuesta cero en parte gracias a la financiación de AETAPI, que las ha traducido con su financiación propia y también gracias a la Universidad de Portsmouth, que nos apoya, porque la Universidad de Portsmouth, uno de los objetivos que tiene es tener un impacto lo más alto posible en la sociedad. Y entonces nos está apoyando en el servicio, pero también agradecerle a IBM que, claro, al hacer una plataforma de evaluación online, nos han hecho un programa que produce los informes prácticamente de forma automática. No del todo, pero al principio me llevaba 10 horas hacer un informe. Cada informe me llevaba 10 horas. Ahora es prácticamente automático. Entonces, eso permite pues, hacer una evaluación de muy bajo coste. Y antes de que os cuente el servicio, a la vez es de muy bajo coste, es bastante completita, pero nunca es completa. Y eso es una de las cosas que me gustaría recalcar de esta herramienta. Que es complementaria, no sustitutiva. Porque una de las cosas que, cada persona es un mundo, no puedes cubrir en un cuestionario online todos los posibles fortalezas y todos los posibles problemas que una persona pueda tener. Entonces, trabajando con orientadores laborales, lo que nos cuentan es que han reducido el proceso de evaluación con sus ¿los llamáis? Bueno, las personas a las que apoyan. Se reduce de una evaluación que nos llevaba antes 3 horas, ahora tenemos un informe que nos dice muy resumido cuáles son las áreas en las que no hay problema ninguno. Hola. Otorrino. ¿Algún síntoma relacionado con COVID? No, ya me hice un PCR fin de semana, así que no tengo nada. Perdona, Médica. que está abierto un micrófono. Ya, acá. Sí. Y ¿Acá? se te oye. Gracias. Vale. A ver, perdona, Cata, tienes abierto el micrófono, por favor, ¿podrías cerrarlo? Es que se oye la conversación. Ya está. No, ya está. No, bueno, a ver si lo puedes cerrar, ahora se lo digo a Laura. Bueno, perdonad. Ya no sé por dónde iba. Sí, que estos perfiles, la intención es reducir, digamos, o focalizar la primera evaluación con la persona. La idea es, no pretende sustituir a un profesional, porque no se puede sustituir a un profesional de ninguna de las maneras con un cuestionario online, pero sí lo que se intenta es que el profesional vaya, digamos, a tiro fijo. Cuando se hace la evaluación, ya saber cuáles son las áreas donde tienen que ahondar más y cuáles son las áreas que no son problemáticas, así que no hay que evaluarlas. Es hacer, digamos, una evaluación inicial para reducir el tiempo de evaluación presencial
y profesional, pero siempre tiene que ir acompañada de una evaluación en profundidad y en muchos casos de una evaluación clínica, porque lo que los perfiles están evaluando son perfiles laborales y perfiles cognitivos, pero no evaluamos el perfil clínico. Y puede ser que la persona tenga tales problemas de ansiedad o estrés o depresión que lo del perfil cognitivo es casi que da igual. Que lo que prima, digamos, son los problemas de salud mental y lo que prima y lo que se debe hacer es apoyar esos problemas antes incluso de meterse con ajustes laborales para cualquier problema cognitivo que haya. Bueno, y por fin llego a lo que es la herramienta. La herramienta la podéis encontrar en este enlace, o en este enlace o la podéis encontrar a través de la página de TAPI. Y tenemos 3 servicios de evaluación: perfil laboral, perfil cognitivo o el perfil completo. El perfil completo es el laboral y el cognitivo, es una combinación de los dos. Luego tenemos también un perfil para estudiantes de universidad, pero que no está traducido. Y es muy, muy, muy diferente, porque ahí en vez de dar recomendaciones al empleador de posibles ajustes, lo que queremos es empoderar a las personas con TEA para autorrepresentarse una vez que salgan de la universidad. Darle las herramientas para cuando empiecen un trabajo que sean ellos los que digan al empleador: estos son mis ajustes, estos son los ajustes que necesito. Entonces es muy diferente. Esto ahora os lo cuento. Entonces, os quiero enseñar lo primero de todo, lo que es el perfil. Entonces, aquí. ¿Estáis viendo el perfil o todavía el PowerPoint? Es el perfil, porque nosotros hemos recibido uno y es el perfil. Vale, gracias. Sí, sí. Vale. Se ve el perfil. Un momento, que ahora tengo el chat aquí en medio del perfil y no lo veo. Ay, ¿cómo se quita esto? Perdonad. Ajá. Lo pongo ahí. Vale. Pues este es el perfil. Me voy a ir al principio. Este es un perfil completo que incluye el laboral y el cognitivo. Y como decía antes, lo primero es sobre el autismo de Juan, y aquí la palabra autismo activa muchos estereotipos y, sin embargo, cada persona es diferente y no todas las personas con TEA presentan todas las dificultades asociadas con el autismo. Y es un listado de los aspectos que evaluamos con los que la persona, digamos, no tiene problemas. Por ejemplo, esta persona, esto es totalmente ficticio, por cierto, no corresponde a nadie, pero nunca descuida la higiene personal, que puede ser a veces un problema en autismo. No muestra expresiones faciales inusuales, raramente habla demasiado bajo, no tiene posturas inusuales. Un perfil sensorial donde no se necesitan gafas sentadas, no le dan dolores de cabeza, no le molesta utilizar ciertos objetos. Y luego hablamos de las cualidades positivas de Juan. En este caso es dispuesto, honesto, motivado, trabajador, organizado, responsable, puntual y de fiar. Entonces aquí realzamos, digamos, lo que no solo no es problemático, sino los aspectos positivos de la persona. Y como decía antes, luego hacemos un resumen de las recomendaciones que están basadas en el perfil cognitivo en cuanto a preferencias comunicativas, que se evite asignar a Juan a tareas que incluyan hacer llamadas telefónicas o recibir llamadas telefónicas. Juan, por ejemplo, no le gusta el teléfono, es mejor contactarle por email. No hacerle estrechar la mano a los demás. Luego tenemos recomendaciones sobre interacción social, sobre función ejecutiva, flexibilidad y organización y control emocional. En este caso no hay ninguna recomendación. Y luego recomendaciones respecto al perfil sensorial, y esta persona no tiene muchas sensibilidades sensoriales.
Una de las cosas que es importante es que todas las recomendaciones que damos no implican un coste. A mí, la única recomendación que damos que puede implicar un coste para lo que es la empresa es cambiar luces fluorescentes por una luz de escritorio. O sea, son recomendaciones porque las empresas no les gusta invertir. Intentamos hacer recomendaciones que son más sobre la aceptación de la persona si tiene, ¿cómo se dice esto? No me acuerdo ahora. Movimientos estereotípicos de manos, por ejemplo, pues que, oye, que los tiene y ya está, y aceptarlos y no le hagáis que los deje de hacer, porque eso tampoco es cuestión. En cuanto al perfil laboral, preguntamos sobre preferencias de desplazamiento, porque son importantes a la hora de escoger un trabajo. Si la persona va a tener que ir en autobús y no puede ir en autobús, pues es fundamental. Le preguntamos directamente cuáles son los trabajos que más le gustaría hacer. Y luego preferencias profesionales están basadas en un modelo, una tipología de empleo, pero tenemos un listado de posibles empleos y lo que tenemos es un sistema de semáforos, digamos, donde cualquier cosa muy roja es ni se te ocurra darle un trabajo en ese área, y las cosas muy verdes son trabajos que le gustan mucho a la persona. Son preferencias y trabajos que no le gustaría nada hacer. Y el mismo modelo seguimos con las habilidades laborales. Verdes, que tiene mucha confianza, ámbar, que no tanta, y roja, que no tiene confianza ninguna. Y este es el perfil laboral, seguido de valores laborales, porque es una de las cosas que a veces no se piensa mucho. Se piensa solo en el trabajo de ser administrativo o ser, no sé, meter datos en una base de datos. Pero hay que entender también lo que es importante para la persona. ¿Qué están buscando en el empleo? Están buscando hacer amigos, ser respetado, que se reconozca su valía. Les gustaría más trabajar en una organización, en una ONG o en una organización con mucho prestigio como IBM. ¿Qué es lo que es importante para esa persona? ¿Trabajar en un ambiente agradable o un ambiente muy formal? ¿Tener un buen salario? ¿Es el dinero lo que van buscando o es más la inclusión social? Son ese tipo de valores que también evaluamos. Y preferencias en lo que es la demanda laboral, porque no es lo mismo ser administrativo en una oficina donde estás tú solo que en una oficina donde estás trabajando con 40 personas de teleoperador, por ejemplo, en una oficina muy grande. Entonces, preguntamos por preferencias respecto a lo que es el trabajo en sí. Si es administrativo, si quieren un trabajo rutinario y estructurado o crear cosas nuevas, crear nuevos sistemas dentro de la empresa. Si les gusta más un ritmo relajado o prefieren un ritmo más rápido, si trabajar solo con otros, más o menos independiente, tipos de horarios que les pueden gustar, el número de horas que les pueda gustar. Y otra vez enfatizamos aquí las cualidades personales de la persona. Y este básicamente es el perfil laboral. El perfil cognitivo, como decía, se centra en perfil social y de comunicación, organización y flexibilidad y sensibilidades sensoriales, y se utiliza un sistema muy parecido de semáforos, pero una de las cosas que preguntamos son por preferencias comunicativas en cuanto a teléfono, correo electrónico. Y una de las cosas que hacemos en este perfil no es solo contestar a preguntas de tic, 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 pero si alguien, por ejemplo, dice que le cuesta hablar por teléfono, le hacemos preguntas de por qué es lo que se le siente incómodo. Y lo más importante, una de las cosas que siempre preguntamos en el momento que alguien dice tengo problemas con esto, siempre preguntamos, ¿hay algo que te facilite llamar por teléfono, lo que sea? Entonces, una de las cosas que buscamos es estrategias que ya la persona tenga.
informar de esas estrategias al empleador o al jefe. Y como decía, seguimos el mismo modelo de verde no hay problema, rojo puede ser problemático. Y otra vez preguntando qué tipo de estrategias pueden ayudar a entender instrucciones mejor o a trabajar si hay mucho ruido de fondo, etcétera, etcétera. Y bueno, el perfil de función ejecutiva es muy similar. Habla de organización, pero también de control emocional, que es muy importante en el área laboral. Muchas personas con TEA en el entorno laboral se estresan muchas veces porque han cometido un error, porque no les da tiempo, porque tienen un montón de tareas y no sé priorizar o tienen que cambiar de una tarea a otra y eso genera mucha ansiedad. Y entonces una de las cosas que preguntamos es hasta qué punto esto puede ser problemático y otra vez también preguntamos si hay alguna estrategia existente o que les pueda ayudar, si tienen en una situación emocional que les pueda ayudar pues esta persona a tomar un descanso, tomar un café y luego vuelvo. Pero es también para contarle al jefe, pues si ves que, si ves o te dice que se está poniendo nervioso, dale un descansito y déjalo que se calme. Y luego, por último, el perfil sensorial, que otra vez, sistema de semáforos y un sistema de intentar qué clase de iluminación te molesta, cómo te afecta, porque hay gente que simplemente pues, pierde la concentración, mientras que a otra persona le genera mucha ansiedad. Entonces intentamos también entender cuál es la reacción de si tienen que sentarse en un sitio con luz fluorescente, qué les pasa, cómo la afectan y también estrategias, o por ejemplo, si tienen problemas con algún tipo de colores, pues necesito colores neutrales o no quiero trabajar en espacios donde otras personas tienen sus cosas, etcétera, etcétera. Digo etcétera, etcétera demasiado. Ahora me estoy dando cuenta. Y este es el perfil, básicamente. Ahora, si queréis ir poniendo en el chat preguntas que tengáis. Otra de las cosas que os quería alertar es que tenemos también, aparte de los perfiles, esta es la página donde el link que os daba para los perfiles, esta es la página que hemos hecho con ETAPI de evaluación y hablamos un poco de proyectos de investigación y cursos de formación, pero también tenemos evaluación de perfiles aquí. Y ahí es donde explicamos un poco de dónde vienen los perfiles, para qué sirven cada tipo de perfil, qué es lo que evalúan, para qué sirven y luego algunas cosas que es importante considerar antes de hacer la evaluación, porque mucha gente dice, yo hago el completo, así lo tengo todo, total es gratis. Pero a lo mejor si la persona no tiene trabajo, en ese momento a lo mejor el perfil cognitivo no es adecuado. Porque para cuando encuentren trabajo a lo mejor el perfil ha cambiado porque han aprendido ciertas estrategias. Entonces, y aparte que el cuestionario es bastante largo. Entonces, yo aconsejaría que se solicite el perfil que realmente se necesita en ese momento. Que luego más tarde la persona encuentra trabajo, pues se hace un perfil cognitivo y ya está. Y otra de las cosas es, para aquellos que alentéis a personas con TEA a hacer estos perfiles, es que no se olviden de compartir el informe. Es una de las cosas que nos dicen mucho, es que tienen el perfil pero nunca lo comparten con el empleador, en cuyo caso sirve para ellos, pero no para que se hagan ajustes a la persona. Y para solicitarlo lo único que tenéis que hacer es, si es una persona con TEA la que lo está solicitando, este formulario, y si sois vosotros como profesionales alguien que apoyas, es este formulario. Es tremendamente, se tarda 2 minutos. Es qué tipo de perfil, el nombre de la persona, fecha de nacimiento, correo electrónico, si tienen un diagnóstico o no, si no pongo algo no me va a dejar pasar, y datos de contacto. O sea, es muy, y se manda, aunque parece 5 páginas, pero es que es pim, pim, pim. Es muy cortito.
Y la última que quería contaros... Uy, sí, que se me ha ido el tiempo que no me habéis preguntas. Bueno, tenemos unas... Beatriz, perdona un momentito, se ha quedado la pantalla como colgada y no se ha visto, no sé si Bueno, os pues... pasa a todos. A ver, bueno, comparte otra vez la pantalla por si acaso. Sí, y andamos muy ajustaditos de tiempo, ¿verdad? Pero bueno, sí, cuéntalo. entonces ni siquiera, simplemente es deciros que tenemos materiales de autoayuda para personas con TEA, para intentar hacer ejercicios para descubrir cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus valores laborales, cuáles son sus preferencias, pero no tengo tiempo para explicároslo. Si vais a la página de nuestro centro, las podéis encontrar allí, ¿vale? Y creo que sí, que más vale que me calle ya y que conteste alguna pregunta. Sí, bueno, yo he hecho así como una revisión un poco de las preguntas. La verdad que hay mucha gente que te agradece la presentación y todo lo que nos has contado porque ha sido súper interesante. Hay una pregunta relacionada con el nivel intelectual, que si lo podrían rellenar chicos bueno, pues que tuvieran un grado de afectación, también una discapacidad intelectual importante. ¿O solamente sería recomendable pues, o más útil para personas sin discapacidad intelectual? Sí, la verdad es que esa pregunta me llega mucho porque hay mucha necesidad también para personas con discapacidad, pero estos perfiles se desarrollaron para personas sin discapacidad. Y entonces las preguntas del tipo de trabajos, cosas como trabajar, o sea, hay ciertos trabajos que tenemos ahí pues que necesitan una licenciatura, por ejemplo. Entonces están muy orientados por el tipo de personas con las que trabajamos, pues todos estos estudiantes de la universidad, y es para personas sin discapacidad. Más que nada, por un lado, porque lo que es el tipo de trabajo, el tipo de habilidades laborales que preguntamos son bastante, necesitan, digamos, un cierto nivel cognitivo. También solo se han evaluado en personas sin discapacidad, con lo cual no sabemos si funcionan o no funcionan con personas sin discapacidad. Y una de las cosas que a mí siempre me preocupa es hasta qué punto depende mucho de la capacidad verbal de la persona, depende mucho de que puedan entender las preguntas, de que puedan ellos mismos decir, pues yo tengo problemas cuando pasa esto, pero lo que me ayuda es esto y esto y esto. Hay personas que aún con un nivel de discapacidad intelectual, verbalmente, tienen muy buena habilidad, pero otras no tanto. Entonces yo siempre recomiendo mejor no hacerlo con personas con discapacidad intelectual. Si por lo que sea queréis hacerlo, apoyarles y aseguraros de que han entendido las preguntas. Pero es un cuestionario muy largo y si les cuesta mucho leer y entender una pregunta, es muy largo. De hecho, alguien aquí me dice que les hemos mandado un informe, porque los informes siempre los mandamos al que nos lo ha pedido y a la persona con TEA, a los dos, si nos dan su dirección de email. Y alguien pregunta si hemos valorado enviárselo de manera reducida y de lectura fácil. Precisamente porque el tipo de personas hasta ahora con las que hemos utilizado estos perfiles no tienen ningún problema de lectura, pues hasta ahora nadie nos ha pedido, digamos, que hagamos esa versión de lectura fácil. Pero precisamente por eso, porque si tienen dificultades para leer el informe, seguramente tienen dificultades para rellenar el cuestionario. Esa es mi preocupación. Entonces, yo prefiero ¿No podrían hacerse a lo mejor para algunas cosas? Es una duda que me surge con respecto a lo mejor participando la familia y el profesional de una manera, claro, ya no lo elegirían ellos, pero si habría algún tipo de utilidad para sacar a lo mejor más conocimiento del perfil del chico en cierta medida, si podría ser tener algún tipo de utilidad.
Sí, si se trabaja conjuntamente, pues a lo mejor entonces es digamos, parte de ese equipo entre el profesional y la familia, a lo mejor es explicar o presentar o resumir los contenidos del perfil. Yo, por un lado, en parte es por lo que tenemos este sistema de semáforos, porque aunque no entiendan lo que es todo lo que dice el bla, 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 todo lo que el texto, digamos, por lo menos tienen una información gráfica de cuáles son las cosas que parece que les gusta o que parece que tienen confianza, o etcétera. Entonces, digamos, esa es la versión fácil del asunto. ¿Que nos gustaría hacer una versión fácil? Sí, pero es que no damos abasto. La verdad es que no damos abasto. Hay otra pregunta que dice que si se podría eliminar el tiempo límite que hay para responder, porque muchas veces a lo mejor no les da tiempo responder a las cuestiones porque se espacian las sesiones, se espacian demasiado tiempo y caduca la sesión. Que si se puede retomar por donde se dejó. Sí, se puede retomar por donde se dejó. O sea, el cuestionario ese, ¿no? Tenemos gente que lo rellena todo ello en 1 hora y gente que tarda 2 meses y va a cachitos. Entonces, si cierran el navegador, cuando le vuelven a dar al link, vuelven al mismo sitio donde lo dejaron. Entonces se puede espaciar mucho. Y no hay, que yo sepa, y si os habéis encontrado que hay límites de tiempo para contestar una pregunta, por favor, mandarme un email porque no debería haberlos. La idea es que tengan todo el tiempo del mundo. Y eso es una de las cosas, por cierto, que nos han dicho mucha gente, que es otro de los beneficios de hacerlo online, es que tienen tiempo, mientras que cuando están enfrente de una persona preguntándole una cosa detrás de otra, les cuesta pensar rapidito. Uy. Sí. Luego también, bueno, comentaban que el proceso, ¿cuál es? Se rellena el formulario de petición, os ponéis en contacto con nosotros, nos enviáis un cuestionario a rellenar y una vez rellenado confeccionáis el perfil y nos lo enviáis. Exactamente. Una vez que se rellena el formulario, por cierto, Moisés creo que está por ahí, y gracias a Moisés descubrimos que había un fallo en el sistema bastante gordo, pero una vez que rellenáis el cuestionario nos salta una alerta diciendo que alguien ha hecho una solicitud, mandamos un link que es personalizado para personas, no es un cuestionario que todo el mundo contesta las mismas preguntas. Por ejemplo, si alguien dice tengo problemas con ciertos tipos de iluminación, entonces una serie de preguntas entra a ver qué tipos de iluminación. Que dicen que no, esas preguntas no se preguntan. Entonces es un cuestionario interactivo, no es un cuestionario como el típico que os encontráis con un número limitado de preguntas o prefijado de preguntas. Depende mucho de la persona. Se pregunta, depende de lo que vayan contestando. Y entonces es un link personalizado para esa persona, lo rellenan, cuando lo han completado, normalmente tardamos unas 2 semanas en mandar los perfiles. Como he dicho, hemos tenido unos problemas bastante serios. Esto salió creo que en octubre o noviembre, pero creemos que están ya todos, o sea, los que hayáis mandado solicitudes de hasta hace una semana, probablemente a lo mejor no habéis recibido el perfil, pero se supone que ya estamos al día casi. Sí, bueno, Moisés también comentaba que si las explicaciones a lo mejor se hicieran accesibles cognitivamente, pues a lo mejor podrían utilizarse con personas con discapacidad intelectual para que ellos participen también, ¿no? O sea, un poco adaptar esa información para llegarla a ellos. Sí, pero vuelvo a lo que he dicho antes. Yo no sé hasta qué punto es una cuestión a lo mejor solo de lenguaje en sí, sino de tener la capacidad reflexiva de saber si esto es un problema para mí o no es un nosotros problema. enmarcamos nuestra planificación hacia las personas. A ver. Perdón. Yo creo que a alguien se le ha activado el micrófono o queréis hacer una pregunta, porque a lo mejor también se pueden ir haciendo las preguntas.
Yo creo que no había nada más. Poner el Es que me estaban enlace. pidiendo el enlace. El y enlace, ahí a mando el ver, enlace al el servicio de enlace evaluación. de Bueno, es el Aitapi enlace a de la Aitapi. herramienta. Os lo pongo enseguida que lo tengo yo abierto, Pilar. Sí, Lo yo pongo en el también chat. creo que lo tengo por aquí. A ver. Pero sí, yo sé que hay mucha necesidad de esta herramienta para personas con discapacidad y por lo que veo por las preguntas es lo que mucha gente está pidiendo, pero como he dicho, no vemos abasto. Porque tenemos, y una cosa que no he dicho, o sea, somos un equipo grandecito, pero tenemos muchísimos problemas proyectos de investigación. Estos somos el equipo. Somos 4, 4 investigadores, un programador y una administrativa. Entre los investigadores hay una persona con TEA, o sea que tenemos experiencia, tenemos la combinación investigador y conocimiento por experiencia en lo mismo. Pero sí, yo, a ver, encantada de hacer una adaptación y a lo mejor es un proyecto que podemos poner juntos, pero es un proyecto que ahora mismo con los recursos que tenemos no podemos. Si hubiera más recursos, pues se puede hacer un equipo para ver cómo adaptarlo. Y a mí me encantaría porque veo que es lo que hace falta. No, incluso se me está ocurriendo que a lo mejor se puede plantear una mesa de Aitapi en el que se pueda ver, trabajar un poco sobre ese aspecto concreto de las personas con discapacidad intelectual y sacar de ahí, bueno, pues, posibilidades de adaptar la herramienta, ¿no? O sea, que eso puede ser también una idea interesante, no sé cómo. Moisés, aprovecho para decir que la mesa de ATP de empleo está activa pero está sin funcionar y creo que es que nos ha faltado una actividad que nos motive realmente a todo el equipo, ¿verdad? Aquí hay personas que son miembros de la mesa y bueno. Pues mira, ahora mismo ya tenemos. Es el buen momento. Pues ahora puede haber un tema importante, ¿no? Para activarlo. O sea que en ese sentido, pues adelante. Tú ya me conoces, Pilar, yo me apunto a lo que sea. Lo que pasa, a ver, tampoco te queremos sobrecargar a ti de mucho trabajo, sino que, bueno, sea algo que se haga desde aquí, podamos contar con tu colaboración y demás, pero. Yo, a ver, una de las cosas que tenéis, porque como fue Aitapi la que hizo la primera traducción, luego se tradujo de vuelta en inglés, o se hizo una retrotraducción, creo que se llama, y luego la revisé yo. En realidad tenéis todo desde todo el texto del informe hasta todo el cuestionario lo tenéis en algún lado, y si no os lo mando. Entonces, a lo mejor se puede crear una mesa que con esas... una que trabaje a lo mejor en una versión fácil del perfil y otra en un cuestionario que sea más, para empezar, pues eso, que se cambien el tipo de trabajos. Claro, que sea más sencillo y a lo mejor más útil para las personas. Pues nada, pues Moisés, si quieres activas un poco la mesa o manda, no sé quién estará de referencia de la Junta, me parece que está Isabel, ¿puede estar? ¿O quién está? Isabel estuvo, lo que pasa es que Isabel ha salido y está ahora, creo que ha vuelto a Ética. Con idea de volver a activarla. Ahí está Chari de Autismo Andalucía y Rosa Álvarez, está también Nacho, Miguel Ángel. Sí. Pues estupendo. Pues yo creo que podría ser una tarea interesantísima y sobre todo muy útil. Es cuestión también, bueno, nosotros tenemos un grupo que estamos entrenando a algunos chicos en hacerlo, que adapten textos a lectura fácil y eso. Hombre, puede ser una experiencia también. A ver si podemos encontrar también financiación para pagar el sueldo a los chicos. Pues sí. Bueno. Está bien ya tenerlos siempre entrenando. Pero bueno, creo que como idea, creo que puede motivarnos bastante a las personas que trabajamos con perfiles así. Pues si puede servir esto para empujarlo un poquito. Y por otro lado, yo estoy en España con esto de la pandemia, pues me voy a quedar aquí, porque para trabajar en Postmos también puedo trabajar aquí. Así que ahora mismo estoy en España y estaré en España probablemente hasta agosto. O sea que sí, a lo mejor, y mis sobrinos del Betis, si lo llevo a Sevilla, a ver
un partido de tenis feliz. Así que si queréis empujarlo si con la pandemia se puede en algún momento, a lo mejor en verano, hacer una reunión un poquito más formal, pues yo encantada. Vale, pues sería una idea muy interesante. Yo creo que sí que se podría poner en marcha. Y bueno, Beatriz, no queremos tampoco quitarte ya más tiempo. Quiero felicitarte y darte las gracias de parte de todo AETAPI por tu disponibilidad y por tu generosidad, siempre dispuesta pues, a colaborar y a estar ahí para todos. Que muchas gracias y un placer escucharte, y yo creo que ha sido una ponencia muy brillante, nos ha abierto muchas cosas y mucho conocimiento, muchas ideas a tener en cuenta con el tema del empleo, ¿no? Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad porque he puesto mucho trabajo en todo esto y cuanto más termine mejor. O sea que muchísimas gracias a todos, a los que habéis escuchado al final casi hora y media de charla, perdón. Pero ha sido muy amena, ¿eh? Yo por lo menos a mí se me ha pasado rápido. Y a Paciente todos y a AETAPI y quien quiera podemos hacer. Y nada, y a todos pues cuidaros mucho, a ver si pronto pasa la pandemia y bueno, pues nos queda un poquito todavía, pero ánimo y cuidaros mucho todos, ¿vale? Y un placer pues veros a todos y nada, y un saludo. Adiós. Chao. Adiós a todos. Hasta luego. Adiós.